Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos aquí a nuestra iglesia, Alianza Cristiana y Misionera del Lince. Les damos la bienvenida aquí para comenzar el culto de adoración a nuestro Dios. Este 4 de julio, domingo 4 de julio. Quizás la mañana está fría, pero en el Señor vamos a alegrarnos y nos vamos a gozar. Y los animamos a que puedan invitar a sus amigos, vayan avisando a los familiares para que se alisten, para que todos juntos en familia podamos celebrar este culto. Y no solamente celebrarlo, quizás se sienten a la distancia, sino celebrarlos todos unidos en un mismo espíritu, porque quizás no estaremos juntos todavía presencial, pero estamos juntos, unidos en un mismo espíritu, sintiendo lo mismo. Y que esta mañana sea una mañana de adoración a nuestro Dios. Así que, hermanos, anímense, vayan avisando y alistémonos. Tengamos una actitud correcta de adoración a nuestro Dios. Muy buenos días, amada iglesia, Alianza Cristiana y Misionera del Lince. Reciba un saludo cordial cada uno de ustedes. Esta mañana le agradecemos al Señor que nos permite reunirnos por las diversas redes sociales. Agradecemos a Dios y también les agradecemos a ustedes por el tiempo que están disponiendo para poder compartir con nosotros. El Señor nos dice en su palabra y nos enseña que debemos alabarlo en todo tiempo y nuestro corazón debe estar dispuesto delante de Él. Así que les pido por favor que nos acompañen. Vamos a elevar una oración para que en este tiempo, este culto de adoración, sea Él quien nos dirija y nos dé su palabra, que es la que nos fortalece y nos edifica cada día. Acompáñennos por favor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, venimos a ti esta mañana, Señor, agradecidos a ti, reconociendo tu majestad, tu gloria, tu poder, Señor, y tu misericordia con cada uno de nosotros. Venimos, Señor, a pedirte que en este culto, en este tiempo que tenemos, Señor, delante de ti, queremos que seas tú acomodando tus enseñanzas, acomodando tu palabra a nuestra necesidad, dándonos, Señor, la fortaleza y edificando nuestra vida, Padre. Así que quedamos en ti y te pedimos, Señor, que seas tú dirigiendo cada cosa, cada detalle, cada palabra que necesitamos escuchar esta mañana. Gracias, Padre, y oramos de esta manera en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Estamos desarrollando la lectura de la Biblia de etapa a etapa. Un capítulo por día, como todos sabemos, amados hermanos, y hoy corresponde la lectura de Segunda de Crónicas, capítulo 32. Así que por favor vamos a hacer la lectura. Acompáñenme ustedes a este pasaje que corresponde a este día. Segunda de Crónicas, capítulo 32, nos dice la palabra del Señor. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió con mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él.
Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregarlos a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este sitio, de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de sus manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte, y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias,
He aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Hasta aquí la palabra del Señor de Segunda de Crónicas, capítulo 32. Así que ahora les invitamos a poder participar con nosotros en un tiempo de alabanza. Adelante, por favor. mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús me encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor.
mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás.
Esta es una gran oportunidad para que podamos acercarnos al Señor y poder elevar una oración todos juntos por las familias, la sabiduría de los padres para poder guiar a los hijos en este tiempo tan difícil que estamos pasando. Tiempo donde hay enfermedad, hay crisis política, situaciones difíciles quizás dentro del seno familiar. Así que les invito también a que ustedes nos acompañen en una oración y poder decirle al Señor que Él, su mano poderosa, su presencia esté en la casa, en el hogar, en los matrimonios y en las familias, para que haya sabiduría y haya una guía, una enseñanza de su palabra en cada uno de nosotros. Amado Dios, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, una vez más esta mañana y queremos presentarnos ante ti, Señor, dispuestos a escucharte, Padre, dispuestos a ser sensibles a tu voz, a tus enseñanzas, a tu palabra. Queremos entregar lo mejor que recibimos de ti. Queremos ser cada día más como tú. Queremos parecernos más a la imagen de Cristo, Padre. Queremos, bendito Dios, que la sabiduría que venga de lo alto sea tomando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, para poder dar ejemplo y formar un carácter delante de nuestra familia, para que tengamos la mejor palabra, el mejor consejo con nuestros hijos, bendito Dios. Hoy es un tiempo muy especial donde te pedimos y te invitamos a que tú pases a nuestros hogares, entres a nuestras vidas una vez más, te sientes a nuestra mesa, Señor, y compartas con nosotros. ¿Quién más que tú, bendito Dios, que tienes palabra de vida eterna? Y que tus caminos, Señor, son los caminos por los cuales nosotros queremos caminar. Te entregamos, Padre, nuestra vida una vez más, nuestra familia, el hogar que tú has dispuesto para nosotros, la bendición y la herencia de nuestros hijos y de nuestra esposa y nuestros familiares delante de ti, Señor. Haz con nosotros tu voluntad y que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Te adoramos con todo el corazón y oramos de esta manera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A continuación tenemos la prédica del pastor Salvador de Lutri con el tema Educando con inteligencia. Que el Señor nos bendiga esta mañana con su palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos por tercera vez hablando acerca de la familia y de lo que son las tareas de la familia. Sobre todo hoy, que el tema es educando con inteligencia. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, donde Moisés habla acerca de la tarea que tenemos que tener como padres y como familia. Deuteronomio capítulo 6, y voy a leer los versículos 6 y 7. Es un mandato de Dios para todo el pueblo, y Él le dice: y estas palabras que yo te digo hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Esto es todo un mandato de Dios en Deuteronomio. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento y vamos a la segunda carta a Timoteo, en el primer capítulo, segunda carta a Timoteo en el primer capítulo, el apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, que con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Le está hablando a Timoteo. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y voy a mencionar simplemente, no hace falta que ustedes lo busquen, en la carta a los Efesios, el capítulo 6, versículo 4, donde dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Decíamos en el encuentro pasado
que estamos viviendo la gran revolución de las comunicaciones, 50 años del mail. Yo cada vez que iba a Lima y tenía que comunicarme era una odisea hacer una comunicación con Buenos Aires una vez a la semana para hablar 5 minutos. Hoy, cuando voy no a Lima solamente, a cualquier parte del mundo, saco mi teléfono y mando un WhatsApp o una llamada, o una videollamada, y estoy en contacto con mi familia permanentemente. Y esto pasó en un lapso que va, en 40 años pasó todo esto. Es una transformación total en las comunicaciones. En las comunicaciones es donde nosotros vemos más claramente los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad. Cambios que nos afectan también en otros aspectos. No solamente la comunicación inmediata, apareció el teletrabajo, que era impensable en el pasado, pero hoy podemos trabajar a distancia. Las convenciones internacionales que movilizaban a tanta gente, hoy con el Zoom las podemos hacer sin movernos de nuestra casa. Ahora, tenemos que educar a nuestros hijos en medio de este cambio vertiginoso, de una sociedad que cambia permanentemente. Y casi todos recibimos influencias. En las generaciones anteriores la influencia que recibía cada persona era de 2 generaciones. La influencia de sus padres y la influencia de sus abuelos. Esas 2 generaciones formaban a la nueva generación. Claro, en ese momento y en la antigüedad los oficios pasaban de padres a hijos, y entonces si el padre era carpintero, el hijo iba a ser carpintero y el nieto iba a ser carpintero, porque era una estirpe de carpinteros. Recordemos que aún en la Biblia José era carpintero y Jesús era carpintero también. Era lo normal. Claro, con la llegada de la sociedad industrial en el siglo XIX empieza a movilizarse todo y se empieza a producir en serie y se produce un cambio tan profundo que se acaba esto de pasar de padres a hijos hasta los oficios. El hombre pasó de lo artesanal a la máquina y la máquina comenzó a transformar todo el mundo. Aumentaron los sistemas y ahora aumentaron los sistemas informáticos. Quiere decir que a la máquina que hizo su gran revolución se le suman a hoy los sistemas informáticos que todavía nos revolucionan todavía más. ¿Qué pasa? Que antes decíamos, esto está viejo. Ahora hemos inventado una palabra nueva, esto está obsoleto. ¿Qué quiere decir que está obsoleto? Que sirve todavía, sirve, pero que no se usa más. Y por eso a veces tiramos cosas que están sanas, flamantes, pero que no se usan más. Y les ponemos el título de obsoleto. Y para los que pertenecemos a la otra generación, esto es terrible, porque nosotros tirábamos algo cuando no servía. No, ahora lo tenemos que sacar de circulación, aunque sirva, porque apareció algo que es superior. Esta es una generación que está constantemente en cambio. Ahora, todo esto afecta, por supuesto, la educación. La educación se ve afectada no solamente en lo familiar. La educación se está viendo afectada también en lo social. ¿Por qué? Porque viene una generación, la nueva generación, donde lo primordial es la imagen y el movimiento. Y todavía la educación no está preparada para educar a esa generación, porque todavía se maneja con la palabra, con el libro, con el pizarrón, cosas que van a desaparecer y que tienen que desaparecer. Pero, ¿por qué lo vamos a reemplazar? Y por otro lado, ¿cuántas escuelas tienen la capacidad económica y técnica como para hacer este reemplazo? Bueno, en ese mundo, con tantos cambios, donde hay problemas incluso en la sociedad para dar la educación elemental, en ese mundo nosotros tenemos que criar a nuestros hijos. Y para criar a nuestros hijos tenemos que entender que el ser humano tiene varias dimensiones. El ser humano tiene una dimensión física. Y usted sabe que el cuidado va hacia la dimensión física. Cuando nace un bebé en una clínica, lo toma el médico neonatólogo. El neonatólogo, ¿qué es lo que se fija? Se fija que el físico sea lo que corresponde. Es decir, la primera evaluación
es la evaluación física. Y nosotros sabemos que queremos que nuestros hijos y que la nueva generación crezca y lo alimentamos y los abrigamos y tratamos de que su salud sea sana y que crezcan fuertes. Este es un aspecto de la tarea que tenemos que hacer como padres. El otro aspecto es el aspecto intelectual. Los tenemos que formar para la lucha en la vida. Entonces lo formamos en un oficio, lo mandamos a un colegio, lo hacemos estudiar. Si tenemos posibilidades le damos un título terciario, universitario, porque esa es la herramienta de crecimiento para que él pueda manejarse socialmente. Pero quedan dos aspectos todavía que son fundamentales, porque casi siempre la sociedad da, incluso los padres, dan mucha importancia a estos dos primeros aspectos, que estén bien educados, que estén sanos, que estén alimentados. Pero hay dos aspectos más. Uno es el aspecto emocional, que el ser humano necesita una contención emocional. Y eso se lo puede dar solamente el hogar, se lo puede dar la familia, se lo puede dar el padre, la madre, los hermanos, los familiares, los amigos. Esa contención es tan importante como estar sano en la salud o como para tener conocimiento. Es la salud emocional de la persona. Y por otro lado está la salud espiritual, las preguntas existenciales. Y esto se ve sobre todo, el problema se ve en los adolescentes. El adolescente que se separa, comienza a separarse de la familia para formar un nuevo núcleo de pertenencia, el adolescente empieza a percibir los problemas que son existenciales. Comienza la emancipación, pero también comienzan las grandes preguntas. La pregunta es, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué estoy acá? ¿Por qué me estoy esforzando? ¿Cómo es la vida? Se toma conciencia de la muerte, de la finitud de la vida y aparecen esos problemas. Ahora, en este siglo XXI, ese problema lo ha dejado de lado la sociedad y en muchos casos también lo ha dejado de lado la familia. En el siglo XXI, crecen los suicidios adolescentes. En mi país, en Argentina, en las últimas 2 décadas, es decir, en este siglo, se triplicó la cantidad, el porcentaje de suicidios adolescentes. Se triplicó. Pero esto era antes de la pandemia. No se quieren dar los datos de la pandemia por la forma en que ha crecido el suicidio adolescente. ¿Qué le pasaba a estos jóvenes? ¿Qué es lo que sucedía? Es que no podían responder a las preguntas existenciales en su vida. Tenían a lo mejor salud física y tenían conocimiento. Sin embargo, la droga es una gran tentación que está allí a la puerta, el alcohol, la promiscuidad sexual. Todo esto son amenazas que tienen alrededor porque no tienen una respuesta espiritual en su vida. No tienen una respuesta que los sostenga frente a la eternidad. Y justamente la familia es la que tiene que dar el sustento emocional y el sustento espiritual para que esto no suceda. Los hijos necesitan eso, porque el problema grande de los suicidios adolescentes marcan algo que le está pasando a toda la sociedad. Y es que no tenemos parámetros espirituales como para sostenernos en medio de las crisis que estamos viviendo. El adolescente se está haciendo las preguntas que todos nos hicimos en su momento, pero no encuentra respuestas. Y las respuestas, ¿dónde la va a buscar? Y la va a buscar en su casa, la va a buscar en su familia. Y en general estos temas no se tratan. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy trabajando? En estos temas la familia es fundamental. Y la educación con inteligencia apunta justamente a eso. Estamos demasiado preocupados por las otras cosas, pero esto es fundamental, porque esto hace a la salud integral de la persona. Y entonces frente a este problema uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que hacer la familia en este momento? ¿Cuál es el camino que tiene que seguir? Miremos un poco
lo que Dios nos entrega cuando nos entrega un niño. Dios pone en nuestras manos un hijo y nos dice descarnadamente, con esto tenés que trabajar. En esta persona tenés que trabajar. No te distraigas. Son 20 años de trabajo los que vas a tener para criarlo, para formarlo, para darle contención emocional y para responder a sus problemas espirituales. Por supuesto, después encomendamos algunas cosas a la escuela, que es la instrucción, encomendamos algunas cosas a los facultativos, al médico, para que esté sano, pero necesita una contención emocional, necesita algo que apunte a darle esperanza para el presente y para el más allá. Ese ser que nosotros recibimos tiene características sobre las cuales nosotros tenemos que trabajar. La primera característica que marca la Biblia está en el Salmo 51, el versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir esto? Que es un pecador. Lo que Dios primero nos advierte es que la persona viene con esta marca de pecado. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar sobre eso, teniendo en cuenta esto que viene con el ser humano. Desde Adán y Eva, que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y cuando recibimos un bebé, que lo miramos con tanta ternura, decimos que puro, que inocente, sin embargo hay un pecador allí. Y desde ese momento tenemos que empezar a trabajar. ¿A trabajar para qué? Porque la necedad está unida al corazón del muchacho y es la vara de la corrección la que le saca la necedad. Entonces tenemos que empezar a trabajar en esa vida, porque esa vida necesita del trabajo espiritual de la familia, del trabajo espiritual de los padres. Ahora, si nosotros le preguntamos a la sociedad, va a decir, no, los niños son buenos, el problema son los amigos, la sociedad, los hombres, todo lo demás. Y Dios dice, no, mire, la raíz del mal está en el corazón del hombre. Nadie se lo puede calificar de ser bueno y que es la sociedad la mala. El pecado está dentro del ser humano. Y esta es una conciencia que tenemos que tener con respecto a nuestros hijos, que ellos también son pecadores. Y si nosotros hemos llegado a Cristo con nuestro pecado, teníamos pecado de comisión de cosas que habíamos hecho, tenemos que pensar que ellos también tienen la misma naturaleza y por lo tanto necesitan el sostén espiritual. Y si nosotros encontramos en Cristo la respuesta espiritual para nuestra vida, nuestros hijos también necesitan encontrar en la fe, en Jesucristo, en Dios, la respuesta para sus propias vidas. Por lo tanto, la familia tiene que preocuparse por eso. Y tiene que preocuparse desde temprano. Los primeros 6 años son la base del éxito o del fracaso en la vida. Y es muy importante como familia que esos primeros 6 años sean aprovechados para darle seguridad en la vida, para darle protección y para planificar cómo vamos a trabajar espiritualmente en ese ser. ¿Por qué? Porque en la parte espiritual no va a trabajar la escuela, no va a trabajar la sociedad, no va a hacer ningún aporte en ese sentido. El aporte lo tiene que poner la familia. Y el niño tiene que crecer con valores. ¿Cuáles son los valores que tiene que tener? Tiene que tener disciplina, tiene que tener honestidad, tiene que tener solidaridad, tiene que tener respeto, tiene que tener responsabilidad. Y podríamos seguir, porque todos sabemos lo que son los valores, pero todos sabemos también que hay una ausencia de valores, que hay una declamación de esto es lo que hay que ser y otra cosa es lo que somos. Y le tenemos que enseñar a nuestros hijos que los valores no son para tenernos allí en el muestrario como
una maravilla que hay que ir a ver en el museo, sino algo que uno tiene que practicar todos los días en la vida. Todos los valores, todos estos valores que hemos mencionado, se sostienen únicamente en principios espirituales. Cuando el hombre tiene temor de Dios, estos valores surgen en él y comienzan a manifestarse en él. Pero si el hombre no tiene temor de Dios, si el hombre no tiene conciencia de que hay un ser superior que lo está mirando y que ha puesto leyes, entonces a él le da lo mismo la disciplina que la indisciplina, la honestidad que la deshonestidad, el ser solidario que no serlo, el ser respetuoso o no respetar. Porque en algo tiene que sustentárselo algo. ¿Por qué vamos a ser honestos en un mundo deshonesto? ¿Por qué el cristiano trata de ser honesto en un mundo deshonesto? Porque entiende que hay un Dios que marca todos estos principios. Y esto es lo que tenemos que transmitirle a nuestros hijos. Que hay un Dios que nos está mirando y que marcó cómo tenemos que vivir. Son los principios espirituales los que sostienen la vida moral de la persona. Somos solidarios, ¿por qué? Porque aprendemos en la palabra de Dios que el otro es mi prójimo. Y desde la ley de Moisés en adelante hasta el Señor Jesucristo, cuando habló con el doctor de la ley, se subrayó el hecho de que el otro es mi prójimo. Y es distinto mirar a la persona como prójimo que mirarlo como ajeno. Esa persona que está ahí es mi prójimo y entonces yo debo ser honesto con él, debo respetarlo, debo ser solidario. Ahí está la parábola que Jesús cuenta del buen samaritano. Lo ven al hombre golpeado ahí en el camino, tirado, y algunos pasan de largo y son religiosos. Pero no han entendido que la fe tiene que sostener valores y ellos no practican esos valores. Seguramente el sacerdote y el levita cuando van al templo le hablan al pueblo de solidaridad. Pero cuando encuentran al hombre tendido no le tienden la mano. ¿Por qué? Porque muchas veces se declaman valores, pero no se viven valores. Jesús lo que dijo es que el valor está puesto para vivirlo y que si yo veo a alguien caído tengo que ser solidario olvidándome de si es amigo, enemigo, de misma raza, religión o lo que sea, es mi prójimo. Estos son los valores. Y Jesús defendió estos valores y por eso elogió al samaritano. Porque el samaritano tenía ese valor. Tal vez no tenía el conocimiento que el sacerdote o el conocimiento que el levita, pero él lo poco que conocía lo sabía poner en práctica. Uno de los grandes problemas filosóficos ha sido siempre dónde se sustenta la moral. Y en un momento en que nos estamos alejando de los principios de Dios, nos estamos también viviendo los tiempos de mayor inmoralidad. Cuando se organiza la nación en el libro de Éxodo, se es muy claro en cuanto a cuáles son los principios y los valores que tiene que manejar una sociedad. ¿Y quién lo transmitía? Como los patriarcas. Los patriarcas transmitían la educación los padres, el padre de familia. ¿Quién le enseñaba a Isaac? Le enseñaba a Abraham. Él era el responsable de transmitir eso. Ahora llegamos a una nación armada y en el libro de Éxodo se arma la nación. Uno se pregunta, ¿y quién transmite ahora esos valores? Porque ahora tenemos sacerdotes, tenemos jueces, tenemos gobernantes, tenemos maestros de religión. No, y Dios insiste. No, los que tienen que enseñar siguen siendo los padres. Todo esto lo va a apoyar, todo esto va a ser una base, lo que ustedes quieran. Pero la educación es tarea de los padres. Y la tarea de formación estaba dada a los padres. Por eso, el libro de Deuteronomio dice, y esta palabra que yo te mando hoy, estará sobre tu corazón y también la transmitirás a tus hijos. Le está diciendo al padre que tiene que transmitir esos valores. La labor de una familia inteligente es transmitirle estos valores que no se lo va a transmitir nadie. La tarea de formación continua de los padres se marca en toda la Biblia. Cuando se reunía la gente en la Pascua, dice que en la fiesta de la Pascua, cuando dijeron los hijos, ¿qué rito es este?
Le iban a tener que contestar, el padre le iba a tener que contar la historia de por qué estaban allí. Es decir, esa transmisión de lo que es la presencia de Dios para ese pueblo, lo tenía que hacer el padre. Ahora usted dice, pero había un sacerdote, había un levita, había un maestro de religión, había un juez, había un gobernante. Pero acá dicen, no, pero es el padre que le tiene que explicar al niño qué es la Pascua. Y se le da la pregunta y la respuesta como si fuera un catecismo. Y en la ley de Deuteronomio nos dice, y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y noten ustedes, no la delega en nadie. La palabra que yo te doy, la ley de Dios, los principios de los mandamientos, la tiene que llevar el padre a los hijos. Es tarea indelegable, indelegable. A veces decimos, yo mando a mi hijo para que lo eduquen en la escuela. La escuela instruye, pero es la familia la que tiene que educar, tiene que formar, tiene que transmitir valores. En los mandamientos cristianos volvemos también a esto. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos bajo las normas que Dios ha puesto. Esto es el centro de la educación cristiana. Nosotros tenemos que mirar en toda la Biblia la coincidencia que hay. Los patriarcas enseñaban a los padres. En la ley, los padres eran los que tenían que enseñar. Y llegamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, los apóstoles, en las cartas apostólicas, ¿qué es lo que nos dicen? Que los padres tienen que hacer esta tarea. Y que esta es la tarea fundamental. Transmitir las bases espirituales de la vida de nuestros hijos. No se delega esto en nadie. Es indelegable la tarea de los padres. Y notemos las herramientas. En primer lugar, el ejemplo. ¿Por qué? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Lo primero que dice Dios es esto que yo te digo. Va a estar interiorizado en tu vida. La vas a tener bien adentro y la vas a cumplir, porque tenés que ser un ejemplo. Y lo primero que tenemos que ser es ejemplo de nuestros hijos. No podemos hacer que hagan lo que yo les mando y no hagan lo que yo estoy haciendo. A veces desmiente la conducta del padre lo que le trata de enseñar. Y esa contradicción inmediatamente es detectada por los chicos y sobre todo por los adolescentes. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás después a tus hijos. Es decir, las vivo y las enseño. Esas palabras que yo vivo y enseño, eso es la educación que Dios nos manda a nosotros. ¿Cómo enseñar? Hay que enseñar a vivir en la verdad. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Tenemos que enseñar eso. Esa es una de las bases. Que se viva en la verdad. Que se respete al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que se respete al otro. Que se respete a los mayores. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Son todas enseñanzas de la palabra de Dios. Pero que hay que traducirlas para la familia de hoy porque son las cosas que no se cumplen en este momento. Y los fracasos espirituales se dan porque muchas veces los padres no se preocupan por transmitir estas cosas. La fe no es hereditaria. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y algunos tratan de sacar de esto de que es hereditario. No, no es que sea hereditario. Dice, la práctica de la fe, la forma en encarar la vida de fe, la encaras en la misma forma y con la misma responsabilidad que viste en tu abuela y en tu madre. Lo que quiere decir, esos dos ejemplos te están sirviendo en este momento. Y esa palabra la estás recibiendo de la misma forma que la recibían ellos y la estás viviendo en esta forma. La forma de practicar esa palabra es la primera marca
de lo que debe ser la educación. ¿Por qué? Porque educamos con lo que somos, educamos con lo que hacemos, educamos con lo que nosotros decimos. Después también enseñamos y transmitimos. Loida y Eunice, madre y abuela de Timoteo, vivían la fe con intensidad y su hijo aprendió a vivir la fe con intensidad, el compromiso. A veces los padres preguntan, bueno, pero ¿conviene obligar a los hijos? Yo le digo, no se obliga. Dice, porque no quiere ir todos los domingos a la iglesia. ¿Y usted va todos los domingos? Usted cumple con todos esos deberes, porque en general se aprende por imitación. Y cuando el niño desde chiquito tomó el domingo la mano del padre que lo llevaba y vio que su padre era coherente, entonces siguió ese camino, porque es lo normal. Pero no es cuestión de obligarlo, de negociar. Hay padres que negocian con los hijos. Si vas el domingo te dejo mirar tal película. No, eso no va. Eso no va. Lo que tenemos que hacer es dar el ejemplo. Y se educa con el afecto. Teniendo afecto por nuestros hijos, mostrando realmente afecto por ellos. Dándoles la palabra de Dios, pero no como un mazazo en la cabeza, sino con el afecto con que Jesús le transmitía a los discípulos y estaba con ellos y los iba corrigiendo. Tenemos que enseñarles, transmitir el conocimiento, transmitir la experiencia. Se aprende cuando hay afecto, se aprende cuando hay enseñanza, se aprende cuando hay ejemplo y se aprende cuando hay disciplina, cuando se marcan las obligaciones. Termino refiriéndome a un pasaje del profeta Malaquías. Malaquías está reprochando las infidelidades matrimoniales, y lo hemos mencionado en estos días, y explica por qué Dios instituyó el matrimonio. Y él dice, ¿acaso Dios no los hizo un solo ser, en él que abundaba el Espíritu? ¿Y por qué un solo ser? Pues porque buscaba obtener una descendencia para Dios. Estamos buscando una juventud que siguiera honestamente al Señor. Y esta tiene que ser la meta. Lo demás lo va a poner la sociedad. La instrucción en las escuelas, la salud en los centros de salud. No nos descuidemos en esto, pero entendamos que la enseñanza espiritual es fundamental para que la persona pueda manejarse bien en la vida, y partir de esa base es educar con inteligencia, porque todas las demás cosas vienen detrás. Pongamos primero en el corazón de nuestros hijos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios por su palabra expuesta en esta mañana y también por nuestro segundo Congreso de Familia Vida 2021. Hemos aprendido mucho acerca de la familia. Hemos estudiado el trato que debemos tener con la esposa, el esposo, los hijos, además de muchos temas relacionados con nuestra vida familiar. Gloria sea el Señor. Antes de ir a la Santa Cena, queridos hermanos, quería mencionarles que estamos listos ya para comenzar nuestras actividades presenciales. En esta oportunidad serán en manera simultánea, presencialmente y también virtual. Este miércoles 7 tendremos nuestro primer culto de oración presencial. Usted, a través de su pastor, pida el formulario de inscripción. Los primeros 250 inscritos
participarán de este primer culto presencial de oración. Gracias a Dios por el retorno a la iglesia. Gracias al Señor por permitirnos volver al templo. Gloria sea al Señor. Queridos hermanos, la Santa Cena nos habla de poder testificar de Cristo. La palabra del Señor nos dice que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y dio el encargo que nosotros debemos recordar lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros, por ti y por mí. Nos invita por eso a acercarnos a la mesa del Señor. Pero también nos advierte que para que nosotros podamos participar de la mesa del Señor, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Tenemos que valorar nuestra vida y nuestra relación con Dios. Por eso vamos a tomar un tiempo para inclinarnos en oración y pedir perdón por nuestros pecados. Oremos, por favor. Padre Dios, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces, Señor, nuestra entrada y salida, nuestro levantar y acostar. ¿Qué cosas pueden estar ocultas a tus ojos? Tú nos conoces en lo íntimo, Señor. ¿Y quién, Padre, podrá ocultarse de ti? Por eso, Señor, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestros pecados, venimos delante de tu presencia para suplicarte misericordia, conforme lo dice tu palabra, Señor. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Queremos, Señor, confesar y apartarnos de nuestros pecados. En este momento inclinamos nuestro rostro a ti, Señor, para suplicarte que nos limpies de toda maldad. Limpia nuestras vidas de todo pecado. Y Padre, conforme a tu palabra, Señor, que dice que Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, en esa fe, Señor, sabiendo que Cristo en la cruz pagó por nuestro pecado, nos acercamos a ti confiando que, Padre, en tu infinita gracia y misericordia, por la obra de Cristo, nos perdonas, Señor. Limpia este corazón, limpia nuestros corazones, Señor, y que la presencia de tu Espíritu Santo venga a nosotros y nos conceda la gracia de poder vivir una vida de comunión contigo. Señor, bendice los elementos, el pan y el vino que hoy, Señor, Padre, disfrutaremos al acercarnos a tu mesa. Señor, una vez más, tu misericordia con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Participan de la cena del Señor hermanos bautizados en una iglesia evangélica y que se encuentren en comunión con el Señor. Dicho esto, vamos a pedir al padre de familia o al representante del hogar que pueda distribuir los elementos a todos los participantes. Por favor. Muy bien, la palabra del Señor dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre Dios, oramos. Señor, que hagas de cada uno de nosotros instrumentos para que el Evangelio de Jesucristo avance aquí en la tierra. Hemos trabajado temas de familia. Y Señor, cuánta necesidad hay. Rogamos en el nombre de Jesús por cada una de las familias de nuestra iglesia, que tú puedas sostenerlas, que tú puedas ayudarlas, Señor, que tu gracia y tu misericordia esté con cada una de ellas. Señor, que Jesucristo esté presente en cada hogar, que Jesucristo sea el centro de cada familia. Gracias, Señor, por la cena, por acercarnos a ti, por la puerta abierta para acercarnos a tu misma presencia, oh Dios, por los méritos de Jesucristo. Señor, te honramos. Te agradecemos por lo mucho que haces en nuestra vida. Ahora, Señor, danos en este tiempo consagrar nuestras vidas a ti, a tu servicio, a la extensión del reino de los cielos, a que nuestras familias luchen por vivir bajo la sombra del Altísimo, Señor. Señor, tu gracia sobre cada uno de nosotros. Y también, Señor, nuestra profunda gratitud por haber muerto en la cruz por nosotros y llevar nuestros pecados en la confianza que tenemos en ti de aceptarte como nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias por tu infinita misericordia. Nos entregamos a ti, dedicamos nuestro corazón a ti, nuestra familia a ti, nuestra vida, Señor, a tu servicio. Tú eres el Señor, tú eres el Dios Todopoderoso y nosotros somos tus siervos. Nuestra familia en tus manos. Gloria sea a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.
solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Y hermanos, qué hermoso es poder recibir la palabra del Señor, poder tener un tiempo para alabarle, adorarle también. Pero también vamos a orar por misiones, interceder por nuestros misioneros y también entregar al Señor con gratitud nuestros diezmos y ofrendas. Como dice su palabra en Malaquías, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así que oremos, hermanos. Padre amado, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias, Señor, también porque nos das el privilegio, Señor, de enviar misioneros, Señor, de ser una iglesia, Señor, que cumple con tu voluntad, con tu mandato. Y, Señor, nos das el privilegio de apoyar a nuestros misioneros. Gracias porque tenemos en el interior del país, gracias porque tenemos también, Señor, alrededor del mundo. Y, Señor, queremos poner sus vidas en tus manos para que tú los guardes, los cuides en este tiempo de pandemia. Pero también, Señor, que tu provisión no falte, que siempre, Señor, tú suplas todas sus necesidades.
no solamente las económicas, sino también tu cuidado, Señor, los llenes de salud, pero también ese cuidado, Señor, espiritual que tanto necesiten. Tú guárdalos y cuídalos, y que sepan que siempre su iglesia, Señor, los respalda. Pero asimismo, Señor, ponemos delante tuyo nuestros diezmos y ofrendas. Lo hacemos con gratitud, reconociendo que tú eres el dador de todo. Y, Señor, de lo que tú nos das, Señor, simplemente ponemos delante tuyo estos diezmos y ofrendas como gratitud, como signo de gratitud, reconociendo que tú eres el dador de todo. A ti sea la gloria. Gracias por tu provisión y sigue, Señor, bendiciendo, Señor, para tu obra. Te adoramos y te bendecimos y gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y hermanos, hasta aquí el culto, un hermoso culto. Sigamos adorando en este día al Señor, que el día no ha terminado, sino es un día de regocijo. Dios los bendiga y los esperamos hasta el próximo culto.